esperanza alguna, donde Dios no está. No hay esperanza de amor y de paz, donde el odio deja marca fatal. No hay esperanza de vida en aquello que aman a Dios. No hay esperanza de un mundo de paz si el hombre deja a Dios al final. La esperanza es Jesús, Él es nuestro camino. La esperanza es Jesús, nuestra luz entre espinos. La esperanza es Jesús, la certeza de salvación, donde uno puede hallar solución. La esperanza es Jesús. Solo hay esperanza y certeza en quien ya se dio vencedor. Solo hay esperanza en Cristo el Señor, para un mundo que no tiene amor. La esperanza es Jesús, Él es nuestro camino. La esperanza es Jesús, nuestra luz entre espinos. La esperanza es Jesús, la certeza de salvación, donde el mundo puede hallar solución. La esperanza es Jesús. La esperanza es Jesús, nuestra luz entre espinos. La esperanza es Jesús, la certeza de salvación, donde el mundo puede hallar solución. La esperanza es Jesús. La esperanza es Jesús. La esperanza es Jesús, ¿verdad, queridos? Pues les agradecemos a Dios una vez más por poder estar reunidos con ustedes a través de este medio, poder hablarles acerca del amor de Dios, de la confianza, ¿verdad?, que poseemos en Él, de la manera en la que Él se manifiesta en las Escrituras, de la manera que Él quiere manifestarse, queridos, manifestarse a nuestras vidas, de la manera que Él quiere tocar nuestros hogares, tocar a nuestros hijos. Quiero comenzar en esta ocasión haciendo la presentación oficial, ¿verdad? La presentación oficial de nuestro canal. Nuestro canal se va a ver reflejado en una página en Facebook. Estamos terminando la creación de esta página y va a tener el mismo título que ustedes están viendo ahí encima de mí: La Biblia y la verdad presente. Si usted quiere contactarse con este servidor y quizás quiera recibir estudios individuales o estudios particulares, si usted vive en el área de Illinois, pues usted puede llamarme a través de ese número de teléfono, el 954-479-1618. Si vive fuera del área de Illinois, pues no hay ningún tipo de problema, también puede hacerlo. Veremos cómo coordinar para poder estudiar con usted
Quizás podamos hacerlo a través de Zoom, podemos hacerlo a través de otro medio, o si no, usted puede escribirme a ese correo electrónico que aparece ahí en pantalla, ¿verdad? paulovictorperez@yahoo.es. Pues querido, como le decía anteriormente, es un gozo poder nuevamente compartir con ustedes pues la palabra de Dios. Y quiero que en esta ocasión nosotros inclinemos nuestros rostros y nos comuniquemos con nuestro Padre Celestial. Pues oremos. Señor, te agradecemos porque a pesar de las pruebas que vienen a nuestras vidas, podemos tener la certeza, Señor, de que tú estás al control de nosotros. Estás al control de nuestra vida. Estás al control, Señor, de cada uno de los asuntos de esta tierra. Señor, muchas veces vienen grandes preocupaciones a nuestras vidas, preocupaciones que humanamente nos es difícil lidiar con ellas. Y quizás una de esas preocupaciones es sobre nuestra espiritualidad. A veces cuando vienen pruebas, cuando vienen dificultades, pues no hallamos hacia dónde correr. Y ahí es cuando nuestra espiritualidad se pone a prueba. Señor, permite que el mensaje de este momento, del mensaje que vamos a compartir ahora, pueda ayudarnos a entender la manera en la cual podemos hacer crecer nuestra espiritualidad, tener una relación íntima contigo y estar firmes para tu pronto regreso. Rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El título del mensaje de hoy, el título del mensaje que quiero compartir con ustedes en esta ocasión, tiene un título quizás un poco conflictivo para nosotros, porque lo he llamado espiritualidad versus ignorancia. Espiritualidad versus ignorancia. ¿Por qué espiritualidad versus ignorancia? Porque a veces creemos que la espiritualidad está basada en conceptos. A veces creemos que la espiritualidad está basada en ideas propias. A veces creemos que la espiritualidad está basada en dones, en talentos. Y realmente la Biblia presenta cosas completamente diferentes a lo que realmente es la espiritualidad. A todos nos gusta obtener beneficios y obtener beneficios de una manera rápida y contundente. Ejemplo, si salimos con nuestra familia, allí rápidamente, si ya tenemos la dirección, ponemos la dirección allí en el GPS de Google y empezamos a ver por dónde poder acortar caminos para ahorrar gasolina, ahorrar millas y así poder dedicar más tiempo a nuestra familia. Lo cierto es que nos gustan las cosas instantáneas, las cosas que sean bien rápidas, las cosas que podamos resolver y que nos pueda quedar tiempo para algo más. La imprenta ha llegado a un límite en nuestros días, es increíble. Se hacen miles y miles y miles de impresiones en cuestiones de nada. Se imprimen libros en cuestiones de nada. Pues realmente la fotografía también ha logrado grandes inventivas. Recordamos que antiguamente había que tirar la foto, había que pasar mucho tiempo revelando allí la foto. Ya hoy sencillamente te tiran la foto, es digital, la ponen en la computadora y te la están imprimiendo con una simple impresora. Sí, como seres humanos nos gustan las cosas que sean rápidas, las cosas que no nos hagan perder el tiempo. Pero saben que muchas veces eso provoca que seamos engañados. Muchas veces nosotros, para no perder el tiempo de ir a una tienda, pues entramos allí a Google, buscamos páginas de venta o páginas para comprar y estafan aún hasta nuestro dinero. ¿Cómo no va a suceder así? Pues entonces en nuestra vida espiritual. Cuando queremos obtener un sistema de espiritualidad bien alto, pues estamos dispuestos a hacer pues lo que sea. Pues para no ser engañados al respecto, debemos conocer, según lo que dice la Biblia, cuál es la verdadera espiritualidad, ¿verdad? Debemos saber
que ser espiritual quizás consiste en cosas más sencillas, pero a la misma vez más profundas que lo que realmente teníamos hasta ahora. La verdadera espiritualidad no consiste en poseer dones espirituales. Y esto como que quizás le suena un poco extraño, ¿verdad? Ustedes han escuchado quizás a muchos predicadores hablando acerca de estos temas, de lo que son los dones, y que quizás la persona que no habla en lenguas quizás no tiene el don del Espíritu. Quizás la persona que no profetiza, pues no tiene el don del Espíritu. Dios no se manifiesta a través de él. Necesita crecer para llegar a eso. Quizás Dios no está presente en su vida porque no se manifiesta el Espíritu Santo. Quizás al empujarlo no se caen para atrás y demás y demás. Vamos a analizar algunos textos bíblicos que nos pueden ayudar a entender un poco más lo que es ser realmente espirituales. Vamos al libro de Primera de Corintios. Allí ustedes pueden abrir sus Biblias, sus teléfonos, su iPad, su computadora, pueden buscar. Y vamos a buscar en Primera de Corintios, capítulo 14, verso 33. Repito, buscamos Primera de Corintios, capítulo 14, verso 33. Y así dice la Escritura. Porque Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz. La Biblia dice claramente que Dios no está en lugares donde hay gran confusión, donde hay quizás gritería, muchas personas hablando a la misma vez, pues quizás Dios no está allí. Y yo creo que de alguna manera Dios mostró esto mismo a Elías en el monte, ¿verdad? Cuando estaba allí, cuando estaba Elías, porque había huido de los profetas, de los profetas de Baal, ¿verdad? Algo bien curioso. Después de haber hecho a través del poder de Dios, haber hecho descender fuego del cielo, pues ahora está corriendo, ¿verdad? Está corriendo. Pero lo cierto es que Dios le mostró a Elías que él habitaba en un silbo apacible y suave. Y dice acá el apóstol Pablo, quizás tomándolo de allá de esta historia de Elías, que Dios no es un Dios de confusión. La palabra para confusión acá en el original es acatastasia. Y esta palabra tiene varios significados en este idioma. Pues significa confusión, como acabamos de leer en esta versión de la Biblia, la versión siglo XXI. Pero también tiene la palabra conmoción, también tiene otro significado. También tiene que ver con desorden, ¿verdad? También tiene que ver con tumulto o con agitación. Así que en medio de un gran tumulto, en medio de una gran agitación, en medio de grandes griterías, algazanerías y baileteo, disculpen, ¿estará Dios presente? Cuando Dios se le mostró a Elías que habitaba en un silbo apacible y suave. Hay otro verso que nos habla también acerca de esto, Primera de Corintios, capítulo 1, verso 5. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 5, y dice la Escritura: porque en él fuisteis enriquecido en toda palabra y conocimiento. Así que, ¿cómo voy yo a caer en trampas y sutilezas del enemigo cuando realmente yo fui enriquecido en su conocimiento? Sí, pues la Biblia es bien clara, ¿verdad? El verso 7 de ese mismo capítulo nos habla todavía un poquito más profundo, de tal manera que no os falte ningún don, mientras que esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora miren qué curioso, Pablo está diciendo que cuando Dios se le manifestara a la iglesia de Corintios, pues no se le iba a dejar de dar ningún tipo de don. La iglesia de Corintio era una iglesia favorecida, pues había recibido de Dios dones suficientes para que la iglesia pudiera enriquecerse y para que la iglesia pudiese crecer. Ahora, lo más lógico era que si la iglesia de Corintios
era una iglesia rica en dones espirituales y si había sido fundada por Pablo, sería una iglesia altamente espiritual. Sería lo lógico, ¿verdad? Sería lo lógico. Sería una iglesia altamente espiritual. Vamos a ver qué nos dice Pablo, hablándole todavía a los corintios, pero ahora vamos al capítulo 3, ¿verdad? Vamos al capítulo 3, vamos a ver los versos 1 al 4. Miren qué le dice Pablo, qué curioso. Así, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, a niños en Cristo. ¿Cómo así? Si la iglesia había sido enriquecida con dones, pero no eran espirituales. Quiere decir, Pablo está diciendo claramente que el hecho de que en la iglesia haya dones no quiere decir que las personas que están en la iglesia, aquellas personas que aún tienen los dones, pastor, primer anciano, líder de escuela sabática, el que canta, el que hace un bonito programa de jóvenes, el que dirige a jóvenes, el que atiende conquistadores, el que tiene el liderazgo en la mano, no quiere decir que es exactamente una persona espiritual. Sigue diciendo, os di a beber leche y no alimento sólido, porque aún no podía soportarlo, ni aún podéis ahora. Dice Pablo, sí, yo le di algo bien sencillo que fuese entendido para que ustedes pudiesen digerirlo. Y no lo entendieron. ¿Cómo les voy a dar algo más fuerte cuando sé que no lo van a entender? Porque todavía sois carnales. ¡Oh! Está fuerte. Así que Pablo le está diciendo a los hermanos de Corintios, dentro de ustedes hay quien sabe predicar, dentro de ustedes hay quien sabe preparar un buen programa de jóvenes, dentro de ustedes hay quien sabe dirigir bien a los diáconos de la iglesia, dentro de ustedes hay quien sabe dirigir la secretaría de la iglesia, dentro de ustedes hay buenos tesoreros, dentro de ustedes hay buenos líderes de escuela sabática, dentro de ustedes hay buenos maestros de escuela sabática, dentro de ustedes hay buenos maestros de niños, pero no sois espirituales. Los dones, dice Pablo, no tiene que ver nada con la espiritualidad. El término carnal en griego tiene la connotación de alguien dominado por la carne, alguien que es dirigido por los deseos de la carne, alguien que su mente no está conectada diariamente con nuestro Dios. Alguien que en medio de las dificultades reacciona bruscamente y puede llegar hasta golpear a las personas. Alguien que sin importar que pueda perder sus responsabilidades en la iglesia, dones que el Dios les ha dado, pues desarrollan sus deseos carnales por encima de lo que realmente deben demostrar. O sea, la naturaleza pecaminosa heredada del primer Adán. Queridos, nosotros necesitamos ser espirituales. Pero ¿qué cosa es ser espiritual? Ser espiritual, querido, no es otra cosa que ser guiados por el Espíritu de Dios. Los dones no fueron dados para cambiar el carácter del ser humano. No fueron dados para hacernos mejores personas, sino para hacer al miembro útil, eficiente en el ministerio del cuerpo de Cristo. Sí, yo soy miembro del cuerpo de Cristo. Y no estamos haciendo ahora distinción entre el hermano que va a la iglesia, el líder que va a la iglesia, el pastor o el presidente de una conferencia. No, no estamos haciendo esa diferencia. Todos pertenecemos al cuerpo de Cristo y los dones fueron dados para que tú y yo sirvamos a Dios. Pero la espiritualidad es otra cosa. ¿Cuál es la verdadera espiritualidad?
La verdadera espiritualidad es un estilo de vida, pero un estilo de vida santo, un estilo de vida piadoso, un estilo de vida de acuerdo al carácter de Cristo Jesús. Vamos a buscar dos porciones bíblicas y vamos a buscarlas en el libro de Gálatas y vamos a definir ahora qué cosa es ser carnal y qué cosa es ser espiritual. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 5, versos 19 al 21. Libro de Gálatas, capítulo 5, verso 19 al 21. Y vamos a ver en primer lugar cuáles son, según la Biblia, según el propio apóstol Pablo, ahora escribiéndole a los Gálatas, cuáles son los frutos de la carne. Dice Pablo acá en Gálatas 5, 19 al 21, pues manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, explosiones de ira, contiendas, diversiones y sectarismos, envidias, homicidios, borracheras, orgías o cosas semejantes. Os advierto, como ya os previne, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Yo quiero que tú leas personalmente, después que termine este mensaje, que tú leas estos rasgos, a ver si existe en tu vida algún rasgo que defina si tú estás siendo espiritual o si en tu vida se están viendo los deseos de la carne. Ahora, Pablo también define qué cosa es una persona que es espiritual, que se refleja en su vida el fruto del espíritu. Y lo sigue diciendo, ¿verdad? Ahí mismo en ese mismo capítulo, pero en los versos 22 al 24. Dice de la siguiente manera, pero el fruto del espíritu, noten, no son los frutos del espíritu. Sí, yo en cierta ocasión me tropecé con alguien, un hermano de la iglesia, y me dice, pastor, ya casi lo he logrado. Siento amor por las personas, pues siento gozo, siento paz, pero pastor, no tengo paciencia. No tengo paciencia para soportar esto. No soy una persona mansa todavía, me falta eso. Querido, tuve que decirle con tristeza, pues usted no tiene el fruto del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu no es tener una porción de eso, que el apóstol le llama el fruto del Espíritu. No, poseer el fruto del Espíritu, dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra estas virtudes, pues no hay ley. ¿Quién sería juzgado cuando en su vida se manifiesten estas cosas? Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus malos deseos. Quiere decir, Pablo define claramente que el fruto del Espíritu nos acerca a Dios, nos lo hace. Cuando el Espíritu empieza a trabajar en mi vida, hace que yo comience a pensar diferente, a actuar diferente, a que se empiece a reflejar en mi vida el carácter de un Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir. Que se empieza a reflejar en mi vida el carácter de Cristo Jesús. Entonces, queridos, la verdadera espiritualidad no es otra cosa que cuando en tu vida se está reflejando el fruto del Espíritu. Claro, no es algo que podemos lograr en un momento.
no es algo que podemos lograr en un día. No es algo que vamos a poder disfrutar a plenitud mientras vivamos en esta tierra. Porque la espiritualidad, como habíamos dicho anteriormente, cuando habíamos comenzado, es un estilo de vida. Yo tengo cada día que crecer. Yo tengo cada día que luchar para que ese espíritu permanezca en mi vida. Yo tengo que abrir mi corazón para que Jesús toque, ¿verdad? Toque ese corazón. Vamos a ver algunas características de una verdadera espiritualidad. La persona que es espiritual, pues es evidente, pues las personas lo notan, las personas lo perciben. Es una persona que no se aira con facilidad, es una persona que se mantiene mansa, es una persona que siempre tiene una sonrisa en su labio, es una persona positiva, es una persona que cree que Dios está al control. Es una persona que en medio de los conflictos, pues está en paz. Es una persona, ¿verdad?, que es compasivo con lo que están a su alrededor. Es una persona que en medio de las tristezas se encuentra feliz. Es una persona que manifiesta mansedumbre, manifiesta dominio propio, queridos. Su carácter es lo que refleja cuando está en o fuera de la iglesia. Su conducta en la iglesia o fuera de la iglesia está siendo dirigida en todo momento por Cristo Jesús. Su actitud, ¿verdad?, está completamente dirigida por Cristo Jesús. En la iglesia, las personas lo denotarán como alguien consagrado, espiritual, que busca de Dios. La verdadera espiritualidad consiste entonces, querido, en reflejar en nuestras vidas el fruto del Espíritu. Cuando uno recibe a Cristo, entre otras cosas, escuchen esto, entre otras cosas recibimos bendiciones, ¿verdad? Recibimos bendiciones. ¿Por qué? Porque habíamos estudiado en el tema anterior que cuando recibimos a Cristo, Él viene a nosotros y Cristo ve nuestro cuerpo como su templo. Al nosotros ser el templo de Cristo, Cristo viene a nosotros, transforma nuestra vida y comienzan a verse esos calificativos, ¿verdad?, que allí el apóstol Pablo nos relata en el libro de Gálatas. Queridos, quizás ahora tengas a tu esposa al lado, quizás ahora tengas a tu hijo al lado, quizás tenga a tu mamá, a tu papá, a tus amigos al lado tuyo, pues escuchando este mensaje. Y yo quiero que tú le digas a ellos, queridos, yo quiero que en mi vida se refleje el Espíritu de Cristo Jesús. Dile a tu pareja, dile a tu hijo que está a tu lado, dile a cualquier persona que en este momento esté pasando por frente de ti, donde tú estés escuchando este mensaje. Yo quiero que tú seas una persona verdaderamente espiritual. Querido, el fruto del Espíritu no es otra cosa que un carácter similar a Cristo Jesús. El fruto del Espíritu tiene que ver con nuestra manera de ser. El fruto del Espíritu, ¿verdad?, o los dones no tienen nada, tienen que ver con el ministerio de la iglesia, pero no tienen nada que ver con nuestra manera de ser. Sí, hay personas que tienen grandes talentos, pero lo que hacen con la cabeza lo destruyen con los pies. Pues tienen un gran mensaje y cuando se bajan, pues maltratan a los queridos hermanos de la iglesia. Tienen un gran mensaje, pero nadie se les puede acercar porque creen que se las saben todas. El gran culto a Jehová en el Antiguo Testamento estaba representado por una conducta moral, no en ofrecer actos cúlticos. Vamos al libro de los Salmos. Y allí el salmista nos habla acerca de esto de una manera muy clara nos habla el salmista acerca de esto.
El Salmo 51, un salmo muy conocido por todos, pues nos dice de la siguiente manera. Dice el verso 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos, ¿verdad?, que abatiste. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no retires tu santo espíritu de mí. Devuélveme, Señor, el gozo de tu salvación y el espíritu de tu gracia me sustente. Verso 16 y 17, y con esto concluimos leyendo esta parte. Porque tú no quieres sacrificios que yo daría. No quieres holocaustos, Señor. El sacrificio que tú aceptas es el espíritu quebrantado. Tú no desprecias el corazón contrito y humillado. Queridos, David no estaba pidiendo otra cosa que la recreación de su vida, la renovación de su vida. David quería ser restaurado, quería ser una mejor persona. David tenía todos los dones que quizás tú y yo ansiamos tener. Tenía el don de la capacidad, tenía el don de dirigir, tenía el don de la música, tenía el don del canto. ¿Cuántos dones? Era poeta. Lo tenía todo, pero necesitaba ser renovado su espíritu. ¿Será que tú y yo necesitamos que nuestro espíritu sea renovado? David quería, Señor, David quería que Dios no permitiera que su Espíritu Santo se apartara de su vida, sino que en todo momento lo estuviera poniendo en él para que dirigiera sus pasos. Queridos, David quería cada día de su vida sentir el gozo de la salvación. ¿Qué gozo tú estás sintiendo en este momento? ¿Tú estás sintiendo el gozo de la salvación? ¿Tú te crees salvo en Cristo Jesús? ¿Tú crees que en Jesús, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario fue suficiente para que tú puedas obtener salvación? Dice Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Poner tu yugo, trae tus cargas, dice Jesús, trae tus cargas a Él, ponlas sobre Él y Él aliviará tus pasos. El Espíritu Santo es una persona, no es un objeto, no es algo que yo puedo tomar, algo que yo puedo desechar, algo que yo puedo hacer un día un culto y después salir de ese culto y comenzar a vivir la vida que me dé la gana. El Espíritu Santo es una persona y hay un pecado imperdonable cuando tú y yo rehusamos escuchar la voz del Espíritu, cuando tú y yo rehusamos seguir la voz del Espíritu. Pablo define el esfuerzo del ser humano de la siguiente manera. Primera de Timoteo, capítulo 4, versos 7 y 8. Desecha las fábulas profanas y viejas. Ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal es de poco valor, pero la piedad aprovecha todo, con promesa de esta vida y de la venidera. Querido, la espiritualidad, la piedad, ese deseo de buscar de Cristo Jesús, en esta vida te da 100 tantos, pero te garantiza también la vida eterna. Pablo ve la vida espiritual como un atleta. Pablo ve la vida espiritual como alguien que se está ejercitando. En el contexto en el que Pablo está hablando, una persona que se ejercitaba era alguien que era un atleta, alguien que corría, alguien que se estaba preparando para un gran evento. Y cuando se hacían estas grandes fiestas, quizás a veces en Roma o en otros países, cuando se hacían estas grandes fiestas en su tiempo, pues los corredores corrían desnudos. ¿Y saben por qué lo hacían? Lo hacían para impedir
que sus músculos pudieran sufrir ningún tipo de problema, ¿verdad? Pudieran tener sus músculos relajados, no hubiese nada que pudiera obstruir cada uno de sus pasos o cada uno de sus movimientos. Pues corrían desnudos. Pablo lo que nos está diciendo es que necesitamos desnudarnos, necesitamos quitar de encima de nosotros todas las cosas que tienen que ver con la carne, todo aquello, ¿verdad?, que nos separa de Dios. Piedad, espiritualidad, santidad, es algo que se alcanza con un profundo esfuerzo de parte del creyente, pero no solo. Es un esfuerzo por pedirle cada día, abrir nuestro corazón a Dios para que su espíritu venga a nuestra vida y nosotros aprendamos a depender de él. 7 disciplinas que componen la espiritualidad. Y con esto quiero concluir el mensaje de este momento. 7 disciplinas. Primero, la oración. Si usted no ora, es imposible que usted pueda llegar a ser una persona espiritual. Pues el estudio de la Biblia. Si tú no entiendes quién es Jesús, si tú no aprendes a vivir de la manera que vivió Jesús, si tú no estudias a profundidad las Escrituras, queridos, no vas a conocer en quién has confiado. La meditación en la palabra de Dios, ¿verdad? Guillermo Miller, uno de los pioneros de nuestra iglesia, él decía que él a la hora de estudiar la Biblia, él no pasaba de un texto bíblico sin antes pedirle al autor de la Biblia, ¿verdad? A Dios, Señor, muéstrame qué mensaje especial tienes para mí en tu palabra. Queridos, el cuarto lugar, el ayuno. Quiero preguntarte, querido, ¿desde cuándo fue tu último ayuno? En estos momentos estamos abriendo un nuevo grupo. Estamos abriendo un nuevo grupo en Cícero. Y nuestro grupo, o nuestra iglesia, porque ya nos estamos reuniendo como iglesia, nuestra iglesia se llama Camino a Cristo. ¿Y saben por qué elegimos el nombre Camino a Cristo? Porque los que estamos allí no somos perfectos. Y necesitamos cada día encontrar el camino a Cristo. Y queremos invitar a todos los que están a nuestro alrededor a que conozcan el Cristo que nosotros hemos conocido. Y que caminen con nosotros ese camino, el camino a Cristo, que es el que lleva a la eternidad. ¿Verdad? El que lleva a la eternidad. También el servicio. Para eso Dios te ha dado los dones, querido. Porque el servicio a Dios puede ayudarte a que tú puedas entender que si con tu sola manera de ver las cosas, con solo el talento que Dios ha puesto en tu vida, tú estás logrando cosas. Imagínate si esos talentos, esos dones que Dios ha puesto en tu vida, tú los usas para el servicio de Dios. Tú les pides al Espíritu Santo que los tome en su mano. ¿Sabe cuánto impacto podrá provocar en otras personas tu ministerio, tu talento, tu don? ¿Sabes cuánto impacto? Queridos, el culto familiar. ¿Cuántos hemos perdido eso en nuestros hogares? Y por último, el descanso semanal. La piedra litigante, lo que va a ser la última discusión del mundo entero. Tú va a llegar el momento en que vas a tener que decidir a quién vas a servir, a quién vas a adorar, o aquellos que adoran el domingo como día de reposo, o aquellos seguidores de Dios que basado en la Biblia, basado en las Escrituras, guardan el sábado como día de reposo. Quiero decirte, querido, 7 disciplinas que pueden ayudarte, que te pueden ayudar a entender, que te pueden ayudar a crecer en la espiritualidad. Concluimos. ¿Qué aprendimos hoy? Hoy aprendimos, queridos, en primer lugar, hoy aprendimos que la verdadera espiritualidad es un estilo de vida diario. Que la verdadera espiritualidad no solamente depende de Dios. Yo tengo que permitirle a Dios que Él haga el trabajo en mi vida. Yo tengo que aprender a desechar de mi vida los deseos de la carne. Tengo que pedirle a Jesús, Señor, manda a tu espíritu que tome el control de mi vida, que tome el control de mi mente y que yo pueda ser una persona
diferente. Querido, quiera Dios que el mensaje de hoy te pueda haber ayudado para que tú puedas entender, que sin Jesús no vale la pena vivir en este mundo. Yo quiero compartir contigo ahora un canto muy conocido. Dios, transfórmame en santuario. Y yo quiero que mientras se esté ejecutando este canto, tú vas a escuchar el canto, tú donde quiera que te encuentres, ¿verdad? En tu casa, quizás en tu cuarto, quizás donde estés, quizás en la iglesia, pues tú te puedas arrodillar y pídele a Jesús que Él haga un cambio en tu vida, que Él transforme tu corazón, que Él te haga una nueva criatura. Y pídele, Señor, transfórmame en santuario. Dios, transfórmame en santuario, puro y santo para ti, que pueda te alabarte, santuario para ti. Si deseo morir por salvar al pecador, si conoces mi pensar, tú me puedes transformar. Dios, transfórmame en santuario, puro y santo para ti, y que pueda te alabarte, santuario para ti. Líbrame de tentación, purifica mi interior, lléname de tu espíritu, Señor, quita mi pecado y mal. Dios, transfórmame en santuario, puro y santo para ti, y que pueda te alabarte, santuario para ti. Transfórmame en santuario, puro y santo para ti, y que pueda te alabarte, santuario para ti. Dios, transfórmame en santuario, puro y santo para ti, y que pueda
santuario para ti. Dios transforma en santuario puro y santo para ti, y que pueda te alabarte, santuario para ti. Dios transforma en santuario para ti. Queridos, agradecemos a Dios. Agradecemos a Dios en esta ocasión por habernos permitido presentar este mensaje. Y le agradecemos a ustedes por haber dedicado este tiempo maravilloso para escuchar palabra de Dios. Y es mi deseo y oración de que tú puedas ser transformado en un santuario para Dios. Oremos. Señor, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu paz. Gracias por lo que haces en nuestras vidas. Y te rogamos, Señor, que cada día, cada momento, cada segundo de nuestra existencia podamos tener la certeza de que tu Espíritu vive, Señor, toca nuestro cuerpo, transforma nuestra mente, porque queremos alcanzar la eternidad. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Querido, mañana queremos invitarte a otro mensaje. Y mañana a las 11 de la mañana vamos a estar conectados, analizando una temática de mucho interés para nosotros. Señales del fin. No te lo pierdas. Te espero mañana.